Buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestro espacio abierto al aprendizaje de la semana número 2. Si me pueden escribir en el chat si me escuchan. Recordemos que los días miércoles lo que hacemos es explicar qué actividades tenemos que realizar esa semana, cómo podemos hacerlo. Y los días viernes damos las herramientas para ir avanzando en nuestras actividades, mismas herramientas o estrategias que también nos pueden ayudar para continuar en otros módulos, nuestra formación académica, y también nos pueden ayudar si decidimos continuar estudiando alguna licenciatura. Entonces, si me escucho correctamente. Muy bien, mientras voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver, como les comentaba, lo que tenemos que entregar esta semana. Al final vamos a dar un espacio, lo que es para poder enseñar cómo podemos grabar lo que es el audio, que viene siendo un área de oportunidad que tenemos esta semana. Esta no es la presentación. Bueno, sí vamos a ir con la presentación, pero lo primero que vamos a revisar va a ser el manual de citas y referencias de Prepalínea CEP, así que esto es lo primero que vamos a hacer. Déjame para allá. Okay. Lo tenemos aquí en pantalla. Pues bien, hemos estado mencionando la semana pasada, que fue nuestra semana número 1, el día miércoles platicamos y recordábamos que tenemos lo que es el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, basado en el estilo APA, que lo tenemos en la plataforma. Arriba donde está el recuadro de la pizarra de sesiones, ahí nosotros vamos a ver a un lado que tenemos lo que es el manual. Entonces, este manual pues debe de ser un material que tenemos que tener ahí a un lado, ¿verdad? Para poder estarlo consultando de forma constante, así como también debemos, si queremos, podemos imprimirlo para que podamos nosotros estarlo consultando o subrayando, como nosotros nos acostumbremos, ¿verdad? Pero debe ser un material de apoyo. Recordemos que la semana pasada, pues lo vimos así el miércoles de forma general, que era lo que contenía cada uno de los capítulos, porque la semana número 1, pues obviamente trabajamos con lo que fue elaborando un ensayo sobre el tema de la lectura en la era de Internet. En esta semana número 2, pues vamos a trabajar con un texto argumentativo. Entonces tenemos que, pues en algunas ocasiones, en algunos momentos tenemos que estar haciendo investigaciones de otras fuentes. Entonces tenemos que mencionarlo para que, como dice el capítulo número 1, pues no caigamos en plagio, reconozcamos el aporte de algunas investigaciones que nos están dando información o están sustentando lo que nosotros estamos diciendo. El día viernes revisamos el capítulo número 1, así que el día de hoy vamos a revisar lo que es el capítulo número 2. Este capítulo número 2 es muy interesante porque a veces logramos confundir qué es la cita y la referencia. Recordemos que la cita va a apoyar lo que yo estoy diciendo y la referencia es donde voy a compartir los datos más completos, obviamente, de la fuente. Dentro de la cita, lo que sí hago para reconocer esa información desde alguna fuente es incluir datos de la autoría y lo que se me da. Entonces, la cita dice, utilizar los textos que elabora alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Recordemos que las citas comúnmente, y obviamente las hacemos dentro de nuestro documento, dentro de nuestra investigación que estamos haciendo o lo que estamos diciendo, ahí vamos a incluir lo que son los datos de las citas. Ya mis referencias, la voy a incluir en una sección de referencias que se comparte lo que es al final. Bien, podemos hacer lo que son citas directas o citas indirectas. Las citas directas es cuando retomamos con exactitud las ideas de alguien más.
sea, cuando yo me traigo, por ejemplo, alguna frase, la traigo y la pongo en mi documento porque me apoya lo que yo estoy diciendo. Entonces, retomo esa frase tal cual, porque no la puedo modificar, ¿no? Y no necesito modificarla o no quiero modificarla porque me sirve así como. Entonces, puedo hacer una cita directa corta y una cita directa larga. Las citas directas cortas tienen menos de 40 palabras, se escribe entre comillas y sin cursiva, ya no van en las cursivas. Las citas directas largas contienen más de 40 palabras, se escriben aparte en el texto en bloque, con segría a la izquierda, sin comillas ni en cursivas, además con el mismo tamaño y tipo de letra. No se añade un punto después de que se cierra el paréntesis. Entonces, son, dependiendo obviamente de la cantidad de palabras, es lo que nosotros utilizamos. Ahora, podemos hacer también citas indirectas. Si retomas la misma idea y la incorporas con tus palabras, es decir, con una redacción distinta al texto original y sin alterar su sentido, a esto se le conoce como cita indirecta. Son las ideas de alguien más escritas con tus palabras y no se escriben entre comillas. Para lo que es la cita indirecta, nosotros estamos trabajando con la paráfrasis, es decir, estamos también desarrollando o aplicando lo que es la comprensión lectora. ¿Qué es lo esencial de ese documento o de ese párrafo que estoy leyendo y que yo quiero compartir con mis palabras? Voy a compartir la esencia o las palabras clave, pero lo voy a poner con mis palabras, pero pueden existir algunos elementos de la redacción que sí los tengo que poner tal cual, ¿no? Entonces trabajamos con una paráfrasis, pero aquí en Prepalínea comentamos trabajar con una paráfrasis más compleja. Aquí tenemos unos ejemplos de una cita directa larga y una cita directa corta. Ya, es que silenció el micrófono porque ya se veía un perrito por ahí. Ok, entonces estamos hablando de las citas directas cortas y largas. Aquí tenemos que recuerden que las citas directas cortas son menos de 40 palabras y las citas directas largas son más de 40 palabras. Las citas directas cortas sí van, entre comillas, pero ya no vamos con cursiva. Y las citas directas largas las ponemos como que en un bloque aparte. Y aquí ponemos lo que son los datos. Ahora, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Yo voy a leer un fragmento y se va a presentar. No te preocupes, Edna, está todo bien. Y voy a presentar dos opciones. Así que voy primero a leer lo que es el texto que vamos a escoger. ¿Cuál de las dos opciones es una paráfrasis correcta? Entonces, el párrafo dice, cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que solo repite lo que los demás han escrito, sin hacer aportaciones, sin incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Abrimos un paréntesis, bueno, está abierto el paréntesis, ángulo marcial, 2013, página 96, y se cierra el paréntesis. De estas dos opciones que ahorita les voy a leer, vamos a escoger cuál es la que consideramos una paráfrasis correcta en base al texto que yo les acabo de leer. La opción 1 es, el estudiantado confunde el uso en función de la cita en las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Ángulo marcial 2013, estos datos van entre paréntesis. Opción 2. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, usándolo como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor.
Y aquí únicamente repite lo que los demás han escrito, sin hacer aportaciones, incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en el chat nada más un número, 1 o 2. ¿Cuál consideramos que de estas dos opciones es una paráfrasis correcta? ¿La opción 1 o la opción 2? Pues nada más ponemos en el chat, por favor, un número 1 o bien un número 2. Un número 1. Muy bien. Vamos a ver entonces qué nos dice el manual. Aquí está. Vamos a analizar la respuesta. En la opción 1, se respetó la idea original, se redactó de distinta manera, sin perder su sentido y por lo tanto es una paráfrasis más compleja. Además, se anotaron los datos de referencia de dónde se tomó la idea. Mientras que la opción 2, solamente se le cambiaron algunas palabras que están resaltadas con cursivas y de color azul. No se eliminó información accesoria y es casi una copia textual. En este caso, se trata de una paráfrasis incorrecta, pues se hicieron cambios menores y no se anotó el crédito correspondiente, por lo que puede considerarse plagio. Entonces, obviamente estamos bien porque la respuesta correcta es la opción 1. Y recordamos que todos los capítulos tienen estos cuadros que se llama toma en cuenta, que es destacando alguna información importante del mismo capítulo. Dice, siempre que cites, ya sea de forma directa, corta o larga o indirecta, da el crédito correspondiente a quien realizó la obra de donde estás tomando la información. Ahora, ¿qué son? Una cosa es cuando nosotros retomamos la información o con nuestras palabras lo copiamos tal cual, y puede ser que nada más lo dejemos así. Necesitamos nosotros, para que no sea plagio, ¿verdad?, indicar los datos de la autoría y el año nada más. Son los únicos dos elementos de la fuente que vamos a compartir. Lo podemos hacer de forma narrativa o de forma parentética. Esto quiere decir, de forma narrativa, quiere decir que lo voy a poner dentro de mi texto. Lo único que voy a hacer es que al principio, en la redacción, yo voy a decir los datos de la autoría y entre paréntesis voy a poner el año. Y cierro el paréntesis. Lo único que va entre paréntesis es el año cuando lo voy a poner dentro de mi párrafo. Si yo lo hago de forma parentética, quiere decir que comparto la información, abro el paréntesis, comparto los datos de la autoría, coma, el año y cierro el paréntesis. Así que vamos a verlo aquí en este ejemplo. Una cita narrativa es, de acuerdo con Soto Rodríguez, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional, pero después de Soto Rodríguez viene los datos de lo que es el año, que es 2012, y eso es lo único que va entre paréntesis. Ahora, si lo vamos a hacer de forma parentética, dice así, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Abrimos un paréntesis, Soto Rodríguez, coma, 2012, cerramos el paréntesis. Entonces, de esta forma, nosotros compartimos los datos de la autoría y el año, y con esto ya no caemos en plagio, porque estamos diciendo, obviamente, de quién fue esa información que nosotros estamos compartiendo. Ahora, aquí también se nos muestra en este capítulo, cuando hacemos citas de otras citas que debemos de hacer, que debemos de ordenar nuestras referencias. Esto es muy importante porque nosotros no solamente voy pegando, ¿verdad? Voy pegando tal cual como vaya obteniendo información de alguna fuente, copio y pego, sino simplemente lo tenemos que ordenar adecuadamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas recomendaciones de qué es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, aquí dice, ordena tus referencias. Aquí están ordenadas, que va primero, que va después, agrega las letras correspondientes a las referencias que lo necesiten, A, B, C, asigna letras, esto quiere decir, en este caso, si se dan cuenta, tenemos un mismo autor con un mismo año. Entonces, vamos a ordenar de acuerdo al título. En este caso, primero va el discurso pedagógico en las tutorías de escritura y después va la tutoría de escritura para el desarrollo de escritores autónomos. Lo único que vamos a poner es en el año, la primera que colocamos por
por orden, por el título, le vamos a poner la letra A después del año y al segundo le ponemos obviamente la letra B. Aquí tenemos algunas recomendaciones. Utiliza fuentes originales de información. Verifica que se conserva el sentido original de la información cuando realices citas indirectas. Evita saturar tu texto de citas directas y de citas largas. Acuérdense que lo que debe de tener mayor peso es la redacción de ustedes. Lo demás está obviamente de apoyo, pero no sustituye la redacción que debemos de tener como autores del texto. Coloca los nombres y apellidos de las citas tal cual y como los observes en la obra publicada. Alterna entre citas directas, indirectas, narrativas y parentéticas al redactar cada texto. Cita correctamente toda la información que hayas retomado de manera directa o indirecta de otra fuente. Recuerda que si no le das el crédito correspondiente a la información de alguien más, estás cometiendo plagio. Y con esto tenemos la revisión de nuestro capítulo número 2. Ya la siguiente sesión, pues vamos a revisar ahora lo que sería el capítulo número 3. Dejo de compartir esta información y me voy a compartir lo que es la presentación. Permítanme. Pues ya nos encontramos en la semana número 2 de nuestro módulo 5, módulo de argumentación. En esta semana vamos a trabajar con la unidad número 2, argumentos y diálogos argumentativos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver a propósito de esta unidad que viene siendo analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. Aquí lo que tenemos nosotros que identificar en esta semana es la importancia del aporte de otras disciplinas. Quiere decir que otras disciplinas me van a dar información, no solamente me va a dar información una sola disciplina. Si yo, por ejemplo, veo sobre el tema legalización de las drogas, yo puedo decir que a lo mejor el derecho es la única que me va a dar la información, porque es la que se encarga de las reglas, las leyes y todo eso. Pero también podemos pensar en otras disciplinas que me pueden aportar información, como puede ser, por ejemplo, la parte de la medicina, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tienen lo que son las drogas en el ser humano? ¿De qué manera impactan o cuáles son, si hay algunos beneficios o no beneficios en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, sería como la medicina me da otro conocimiento que a lo mejor yo no lo había percibido porque solamente estaba viendo la parte de las leyes, pero la medicina me puede dar también un enfoque más o un conocimiento más a lo que estoy recibiendo. Muy bien, antes de ver lo que tenemos que hacer esta semana, recordemos que todas las semanas tenemos el foro Aprendiendo. En el foro Aprendiendo nosotros reflexionamos sobre el mismo tema de la semana, pero incluimos algunas preguntas que realmente nos permiten completar esa reflexión que hacemos y compartir el conocimiento o lo que estamos nosotros opinando sobre el tema. Así que los espero en el foro Aprendiendo para que ahí pueda leer sus aportaciones y esto nos permite, obviamente, juntos construir nuestra comunidad de aprendizaje. Igual, vamos a conocer, hablábamos acerca de la importancia de las citas indirectas porque trabajamos con la parte de la paráfrasis que viene muy acompañada de la parte de la comprensión lectora. Así que aquí tenemos una infografía que nos permite saber cómo estamos los mexicanos en cuanto al tema de la comprensión lectora. Vamos a conocer algunos porcentajes en esta infografía. Dice, conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad en México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto, 50% de aciertos en conocimiento gramatical,
5.9 el promedio de comprensión lectora, 7 el promedio en comprensión auditiva y 9% muestra un dominio de la ortografía y la acentuación. O sea que en algunos no pasamos, en otros apenas pasamos, y apenas pasamos, como decimos nosotros, a veces de panzazo, ¿no? ¿Qué estrategias podemos hacer para mejorar, nuestro nivel de comprensión lectora? Así que aquí tenemos algunas estrategias, aunque hay que reconocer que estas estrategias están muy enfocadas sobre todo a los pequeños, pero sí podemos retomar algunas ideas que podemos aplicar nosotros. Primero, promover la lectura, por lo menos 20 minutos diarios. 20 minutos diarios que nos dediquemos a leer. ¿Pero qué podemos leer? Primero, ubiquemos algún periódico en nuestra localidad que ya lleve mucho tiempo, que sea reconocido, que no sea amarillista, que tenga tiempo, que sea un trabajo reconocido de lo que está haciendo en el periodismo. Así que veamos, ya es que escogimos el periódico de nuestra localidad, busquemos en internet si tiene periódico en línea. Comúnmente ya la mayoría de los periódicos tienen periódico en línea. Luego, ¿qué más podemos hacer? Pues de ese periódico pues, leamos un artículo, un reportaje, en fin, lo que nos presente o nos muestre lo que es el periódico que nos permita, ¿verdad? Tener una buena lectura. Otra cosa que podemos leer, acuérdense que la semana número 1, en la actividad integradora número 2, leímos el artículo La Era de Internet, la lectura en la era de Internet, y ese artículo viene en una revista que se llama Como Ves, que pertenece a la UNAM. Esa revista, pues muchos de sus ejemplares, algunos artículos 1 o 2 o 3, nos permite leerlos en línea. Entonces, metámonos a la página de la revista, busquemos ejemplares anteriores y veamos qué artículo nos deja leer. Son artículos muy sencillos, muy cortitos, actuales y escritos de forma muy sencilla. Entonces, vamos a poder aprender muchísimas cosas de forma muy interesante y con esto podemos también manejar nuestra comprensión lectora. Pero no es únicamente leer, sino que al final, a lo mejor nosotros le platicamos a un familiar de nosotros, oye, fíjate que leí un artículo que se llama Un laboratorio en tu bolsillo y te voy a platicar de lo que trata. Y entonces así nos obligamos a recordar, identificar lo que son las ideas clave de ese texto. O si no tenemos a quién decírselo, hagamos una esquemita, no vamos a escribir, sino que pongamos, por ejemplo, el título, un laboratorio en tu bolsillo, y luego ponemos como que los temas de qué trata. Y si queremos, y somos buenos, por ejemplo, para el dibujo, podemos poner un dibujo u otra palabra clave. En fin, nos empezamos a obligar a identificar lo más importante del texto y las palabras más importantes del texto. Y con eso desarrollamos la comprensión lectora. También, obviamente, esto nos ayuda a mejorar nuestro vocabulario, saber cómo se escriben las palabras o darnos una idea del estilo de redacción que tienen varios autores para que nosotros podamos implementar el de nosotros mismos. También lo que podemos hacer cuando leemos es, si identificamos alguna palabra que no sepamos qué significa, pues escribámosla o busquemos en el diccionario, y hay muchos diccionarios en línea también, para saber cuál es su significado. Esto nos permitirá, ¿verdad?, adquirir una nueva palabra en nuestro vocabulario y así aumentar también el vocabulario que nosotros tenemos. En fin, este estudio fue aplicado a 4,351 alumnos de 20 años en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana de la Ciudad de México. Así que vamos a hacer lo posible para mejorar este porcentaje. Pero también, ¿qué más podemos hacer? Tenemos el uso de algunas aplicaciones o espacios también que nos permiten mejorar esta parte de nuestra comprensión lectora. Como vienen siendo también los audiolibros, tenemos pues muchos audiolibros que vienen en YouTube, que son una sola imagen fija y nos empiezan a leer algún libro, o podemos nosotros meternos a la página que le da servicio a nuestro celular y ver las aplicaciones y ver si hay alguna de audiolibros. Recuerden que antes de bajar una aplicación, por favor, revisen qué comentarios tiene esa aplicación, porque comúnmente las aplicaciones tienen el espacio para que nosotros pongamos el comentario de si esa aplicación cumple con lo que promete, si es lenta, etcétera, ¿no? Entonces leamos eso y en base a eso tomamos la decisión
de si la descargamos o no. Tenemos la explicación de Wattpad que dice, ¿uno conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a esos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. Otra que tenemos es lectura rápida. Esta aplicación gratuita es muy interesante para mejorar la comprensión lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las comprensiones. Tenemos estas aplicaciones. Una obviamente nos permite leer textos de otras personas, así que también nos anima a que nosotros escribamos y esta nos ayuda con diversos ejercicios para mejorar nuestra comprensión lectora y obviamente lo que nosotros estamos leyendo. Así que pues tomamos la decisión, veamos algunas aplicaciones, en fin, buscamos espacios para mejorar, aunque sea 5 minutos diarios que le dediquemos, vamos a mejorar muchísimo nuestra comprensión lectora. Pues bien, vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana número 2. Primero tenemos la actividad integradora número 3, investigar para argumentar. Así que vamos a ver cada uno de los puntos y ver qué tenemos que hacer. Número 1, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar, por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normativa en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Quiere decir que ya tenemos el tema legalización de las drogas, pero ¿cuál es el enfoque o la postura que le vamos a dar? A lo mejor ya tengo el tema legalización de las drogas y yo quiero saber la normativa en otros países. Entonces, bueno, ya escogí el enfoque y ya tengo el tema, ¿no? El enfoque obviamente procede de mi tema. En el punto número 2, escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo. Por ejemplo, la biología, el derecho, la sociología, la historia, la política, la geografía, la estadística y la economía. Recuerden que estas 2 disciplinas tienen que estar muy relacionadas, sobre todo a mi enfoque. Si yo escogí la normativa en otros países sobre la legalización de las drogas, pues una disciplina puede ser el derecho y otra puede ser, por ejemplo, la sociología, ¿no? Que se encarga de estudiar los grupos sociales. Entonces, escojo 2 disciplinas. En el punto número 3, determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental informática. Esto quiere decir pensar o decidir cuáles son los pasos que voy a realizar para buscar la información. ¿Dónde voy a buscar primero? En una revista especializada, en una biblioteca virtual, en fin. Decidir qué voy a hacer para buscar la información. En el punto número 4, busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Acuérdense que el viernes vimos algunos buscadores académicos y uno de ellos era Redalyc. Les voy a poner el nombre en el chat. Ahorita doy respuesta a la pregunta. Ese buscador académico tiene algunos filtros de búsqueda. Dentro de los filtros, nosotros podemos ponerle por disciplina o área de conocimiento. Entonces, podemos poner el tema con el enfoque o el enfoque y luego para aplicar los filtros de acuerdo a las 2 disciplinas que hayamos elegido. Entonces, nos va a ofrecer ya información específica en base a nuestro tema, nuestro enfoque y con las disciplinas o áreas de conocimiento que nosotros hayamos elegido. A ver, tengo una pregunta que dice, en mi ensayo puedo ponerle 1 o 2 argumentos de cada disciplina. Sí, vamos a ver ahorita lo que nos piden y ya vamos a ver si podemos hacer esto, ¿no? Vamos con el punto número 5. Quiero que aquí destaquemos un aspecto. Del punto número 1 al punto número 4, yo estoy haciendo una preparación, o sea, yo estoy haciendo una investigación
para escribir un texto argumentativo. Pero esto, del punto 1 al punto número 4, no es mi texto argumentativo, es la información que yo necesito para desarrollar mi texto argumentativo. Así que una cosa es la información que yo encuentre, si quiero la puedo compartir en mi texto, y después ya con esa información voy a redactar mi texto argumentativo. Porque lo que ha pasado es que comparten, a ver, derecho. Y derecho pongo la información. Y luego sociología pongo la información y ya cumple. No, nosotros hacemos una preparación y con esa información que tenemos me la llevo a mi texto argumentativo. Así que una cosa es lo que yo investigué y otra cosa es que eso que yo investigué lo plasmo en un texto con una estructura bien definida. Así que vamos a ver lo que nos pide el punto número 5. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigas. Así que, bien como nos pregunta Edna, sí podemos nosotros incluir 1 o 2 argumentos en base a mi postura y las disciplinas que yo elegí. Acuérdense que mi postura me va a ayudar a decidir las disciplinas. O sea que estas disciplinas son las que me van a dar la información, pero no nada más es el derecho, sino ¿por qué el derecho? Pues porque quiero saber con el derecho la normativa en otros países en cuanto a la legalización de las drogas. Entonces, sí podemos incluir 1 o 2 argumentos en base a este trabajo que estamos haciendo previo. No sé si quedó claro. Ok, muy bien. Antes de que pasemos al punto número 6, vamos a ver la estructura de mi texto argumentativo. Debe de tener lo que es el título, la introducción, el desarrollo que viene siendo mis argumentos, mis conclusiones y mis referencias. Recordemos que las fuentes de consulta, o sea, mis referencias, se deben de compartir en formato APA y por eso tenemos el manual. Lo que nosotros hicimos, que fue tal cual está indicado en la actividad, hicimos un proceso de escritura. Es decir, que hicimos primero una preescritura, que es donde hicimos la investigación. Después hicimos una escritura donde ya desarrollamos el texto argumentativo y luego hacemos una posescritura. Esto quiere decir revisar y repasar, así como que darle una segunda revisada a lo que hicimos del texto argumentativo para saber si está bien, si le hace falta agregar o quitarle cosas, en fin, que se obtenga el texto argumentativo que nosotros esperamos. Continuamos con las indicaciones. El punto número 6. Después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Hay que describirla. En el punto número 7, grabo un audio de máximo 2 minutos en el que explicas cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en un almacenamiento en la nube y después de la respuesta número 6, pegan tu documento en enlace a tu audio para que pueda revisarlo tu asesor. Incluye las fuentes de consulta. Recuerda que puedes utilizar el estilo de prepa línea CEP. Esto quiere decir el que tenemos en el manual, nuestro estilo APA, pero es el manual de citas y referencias de prepa línea CEP. Recuerden, por favor, si van a subir el audio a Google Drive, solamente compartir el link de ese audio para que se pueda abrir correctamente. Y antes de enviar su actividad, verifiquen que el link del audio se abra correctamente. Vamos a revisar 2 aspectos aquí importantes. Primero vamos a ver un breve video que nos ayuda a complementar la información que vimos acerca de cómo escribir un texto argumentativo. Y después nos vamos a cómo podemos grabar un audio. Así que vamos primero a ver y escuchar lo que es este video, por favor. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando
hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy, muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema. ¿Ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas 2 cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir,
si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirva. Muy bien, de esta manera creo que tenemos ya un panorama más amplio de cómo podemos elaborar un texto argumentativo. Recuerden que esta sesión se va a quedar grabada para que ustedes puedan ver a revisar los pasos o irlo pausando, porque al ser un video pues podemos irlo pausando y podemos ir redactando lo que es nuestro texto. Me voy a salir de aquí y me voy a ir dejo de compartir este espacio y me voy a Canva. Tenemos un área de oportunidad muy grande porque nos hemos encontrado con actividades que omiten entregar lo que es el audio. Y el omitir entregar el audio baja considerablemente lo que es la calificación. Recordemos que hacemos audios, porque ya lo habíamos definido lo que es la argumentación, como un discurso tanto oral como escrito. Esto quiere decir, yo en alguna circunstancia de nuestra vida, por ejemplo, hay una reunión de vecinos en mi cuadra. Entonces, hay una problemática de que se acumula la basura y las coladeras están tapadas por la basura.
Entonces, se me surge una idea fantástica para proponer, para cómo solucionar la problemática. Y entonces, yo la tengo que exponer en una reunión de vecinos. Y yo tengo que encontrar los argumentos ideales para convencerlos de que mi idea es lo mejor, porque obviamente sé que ya está aprobada, ya lo vi, ya lo investigué, ya lo leí, ya pregunté. Y sé que es lo mejor para todos. Entonces, yo tengo que elaborar un discurso, por decirlo así, oral, donde pueda presentar mi propuesta y los argumentos que apoyan la propuesta que estoy diciendo. Entonces, en ese momento yo hago un discurso oral, ahí tenemos la justificación de los audios que nosotros grabamos. La parte escrita lo hemos hecho con el ensayo y esta semana número 2 lo vamos a hacer con un texto argumentativo. Es decir, ahí trabajamos con la parte escrita, porque hay algunos momentos que tenemos que hacerlo por escrito. Entonces, como les comentaba, el no hacer el audio baja considerablemente la calificación. ¿Cómo podemos hacerlo? Ya vimos que lo podemos hacer con nuestro celular, pero si no podemos entrar a Canva, que la semana pasada les comenté, Canva es una página de diseño que ustedes pueden entrar, se pueden registrar con su correo de prepa en línea set, simplemente buscan Canva en cualquier buscador, igualmente les va a pedir un registro, se registran con su correo. Cuando se registran con el correo de prepa en línea set, entran a Canva, pero de educación, quiere decir que tienen acceso un poquito a mayor número de plantillas que les pueden ayudar. Pero si no se pueden registrar con el correo de prepa en línea set, regístrense con otro correo y lo pueden hacer de forma gratuita. Hay plantillas que sí tienen un costo, pero la mayoría no lo tienen. Entonces, escojan la opción gratuita, con eso pueden trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ingresamos y ya nos dimos de alta una cuenta, acá abajo donde está la pregunta que dice ¿qué vamos a diseñar hoy? Vamos a encontrarnos con que podemos trabajar con nuestros diseños que ya hayamos hecho, buscar plantillas o trabajar con Canva de inteligencia artificial. Entonces, aquí vamos a escribir, acá abajo tenemos opciones a buscar, ¿no? Las más comunes que utilizamos o que la gente utiliza, pero vamos a omitir este punto. Lo único que vamos a hacer es, aquí con Canva, inteligencia artificial, vamos a pedirle que cree una imagen y de esa imagen que me diga, yo la voy a trabajar para grabar un audio. Entonces, aquí le voy a dar clic en crear una imagen y le voy a describir la imagen. Quiero de clases, por favor, de vamos a ver qué nos da, ¿no? Le voy a dar clic aquí. Me dice el estilo. Yo puedo tener aquí diferentes estilos. Le voy a dar lo que es ilustración. Y el tamaño de la imagen. Le voy a dar este cuadradito que está aquí. Y ahora sí, le voy a enviar. Bajo un poquito mi cursor y me va a trabajar con 4 opciones. Vamos a escoger una de ellas y sobre esa nosotros vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Me gustó la última, entonces con esa vamos a trabajar. Entonces, aquí le voy a dar clic en editar. Y ya me puso aquí la imagen. Entonces, simplemente no me voy a complicar. Le voy a poner un nombre arriba, en el mismo nivel donde está la imagen, a un lado donde están mis iniciales. Dice diseño sin título, pues porque no tiene título. Simplemente le voy a poner actividad integradora. 3. Actividad integradora 3, módulo 5. Y de ese mismo nivel en el archivo, le voy a dar clic en guardar. ¿Okay? Puedo hacer una carpeta, si yo puedo hacer una carpeta de prepa en línea set, y dentro de eso una carpeta que diga módulo 5. Entonces, para no complicarme, del lado izquierdo donde tengo herramientas, le voy a dar clic donde dice subidos, doy clic en subidos, y luego en grabarme. Recuerden que vamos a empezar a grabar, pero cuando empezamos a grabar ya debemos de tener listo lo que vamos a decir. Puede ser que nada más ponga las acciones de voy a saludar, voy a leer uno de mis argumentos, dependiendo de lo que las indicaciones que tengamos en la.
ponemos las acciones, o si no soy muy buena, entonces pongo lo que voy a leer, pero practiquemos la lectura con anterioridad para que no se note que estamos leyendo. Vamos a darle clic aquí en medio, porque la indicación es, debemos de grabar un audio. Esto quiere decir que yo con mi voz, yo, Claudia, debo de grabar el audio con mi voz. No puedo poner una voz generada con la inteligencia artificial ni crearme un avatar, porque la indicación dice grabar un audio. Si fuera la indicación, crea un avatar o crea una voz con inteligencia artificial, lo diría la indicación. Pero como no lo dice, significa que la voz tiene que ser mía, que yo viene siendo la autora de ese texto y de ahí ese audio. Entonces le vamos a dar clic aquí en medio que dice grabar voces en off y aquí ya nada más le doy grabar porque abajo se está registrando que está recibiendo un audio. Entonces le voy a dar clic en grabar, hace una cuenta regresiva y entonces ya vamos a empezar a grabar. Puedo pausar o puedo darle clic en terminar. Vamos a darle clic en terminar y grabó 7 segundos, ¿no? Entonces vamos a darle play. Vamos a darle clic en terminar y entonces ya vamos a empezar. Ya, empezó a grabar y aquí está, grabó 7 segundos. Ahora, lo que yo voy a hacer es compartir este diseño con toda su grabación. Quiere decir, voy a obtener el link. Acá arriba, del lado derecho, donde dice compartir, le voy a dar clic. Y mucho ojo aquí, porque a veces nos vamos con primero copiar el enlace. Copiar el enlace es de arriba que dice solo tú tienes acceso. Abajo copiar el enlace hay varios círculos. Voy a darle clic al que dice enlace de visualización. Y entonces me está mostrando qué es lo que va a enviar esta imagen con un audio. Le voy a dar clic acá abajo, crear un enlace para vista pública. Y luego le voy a dar clic en copiar. Ya está copiado. Ya me puedo ir a mi documento de Word. Y entonces la persona cuando abra ese link va a abrirlo. A ver, y entonces ya vamos a empezar a grabar. Puedo pausar o puedo darle clic en terminar. Y aquí está. Entonces simplemente le voy a mostrar aquí donde tiene que dar play. Aquí por acá abajo. Vamos a darle clic en terminar. Y ya con eso terminaríamos nuestro diseño y nuestro audio. Entonces, fue muy rápido. Podemos hacer muchísimas más cosas, pero esta es una forma de hacerlo bastante rápido. Ahora, vamos a regresar a nuestra presentación, porque ya se me viene tiempo encima. Entonces, esta es una forma que espero que haya quedado claro para que puedan hacer ustedes en Canva sin mayor complicación. Y vamos a ver. Recuerden buscar información siempre en buscadores académicos, como lo hemos visto, Aprenda C2, Google Académico o Udemy, que les ayude para su investigación. La actividad integradora 4, hagamos un debate, es un foro. Aquí no me voy a detener a leer cada uno de los puntos, pero sí las indicaciones. Primero tenemos que ver el video que está aquí, legalización de la marihuana. Después con eso vamos a contestar nuestras 5 aportaciones. Cada una tiene aquí lo que tenemos que contestar. Así que los puntos a tomar en cuenta son los siguientes. Primero revisemos la rúbrica de qué se espera de nuestras aportaciones. Tienen que ser 5 como mínimo y responder según se nos pide. Debemos argumentar cada aportación porque estamos en un módulo de argumentación, así que hay que argumentar nuestras respuestas. Hay que participar a lo largo de la semana y eso lo indica la rúbrica. Es un foro, no es una actividad integradora. Al ser un foro, requiere que participemos a lo largo de la semana. Vean la rúbrica y van a ver que si participan un día, baja calificación. Entonces, vean la rúbrica para que vean que se tiene que participar todos los días. Al ser un espacio donde estamos todos, es necesario fomentar el respeto y la tolerancia porque nos podemos encontrar con personas que opinen totalmente opuesto a lo que nosotros opinamos o que opinen lo mismo. Así que hay que fomentar el respeto y la tolerancia para enriquecernos con las aportaciones de todos los que estamos en el foro. No olvidemos que esta semana tenemos 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de información, que es necesario, obviamente, hacer respuesta. Y
es importante, como lo dijimos ahorita, para poder realizar la grabación de nuestro audio, pues que ustedes se puedan dar de alta en Canva, pueden, como les dije, darse alta con el correo de Preparlínea Set para que puedan ya tener acceso, ir aprendiendo a hacer diferentes diseños que les pueden ayudar para sus diferentes actividades. No sé si hay alguna duda o pregunta mientras voy a ver quién estuvo conmigo, ¿verdad? No hay dudas. Y Naomi de Reyes. Ok. Ok. ¿Tienen ninguna duda? Recuerden que si tienen alguna duda, pues háganmela llegar en la plataforma. Todavía estamos a muy buen tiempo. Por si en el momento que están haciendo la actividad, sale. Y para concluir, les comparto la frase de la semana que dice: cualquier cosa que la mente humana pueda conseguir y creer, lo puede conseguir. Entonces, para que pensemos que lo que podamos crear en nuestra mente y diseñar es porque realmente lo podemos hacer. Muy bien, pues les agradezco mucho su presencia, su atención, su tiempo. Les deseo que tengan un excelente día, excelente noche y nos seguimos viendo en la plataforma de Preparlínea. Muchísimas gracias.